¿Listo? Es bonito este tema y quiero que todos ustedes lo entiendan de la mejor manera. Bien, vamos a iniciar entonces. Necesito su participación enteramente de ustedes, chicos, para entenderle mejor este tema. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, Auxi se ve. Muy bien. Entonces, seguimos con esta tablita. Muy bonita. La verdad, esta tabla está la más completa, lo más resumido posible, todo lo que son las convulsiones, las crisis epilépticas, ¿no? Las focales y las generalizadas. Las focales, y así vamos a ir iniciando, las focales solamente están en un solo hemisferio, en una sola parte del cerebro. ¿Cuál es la parte que más frecuentemente se encuentran las crisis, los focos epilépticos focales? ¿En cuál de esas partes? ¿En qué región del cerebro? ¿Se acuerdan? ¿El más frecuente? ¿En dónde se localiza frecuentemente ese foco epiléptico? Cuando es focal, cuando está en una sola parte del cerebro. ¿Dónde más frecuente? En el lóbulo temporal izquierdo. ¿Ya? Ahí entonces vamos a iniciar, y esa parte es muy importante saber, que las crisis focales están ubicadas principalmente en el lóbulo temporal izquierdo, donde está la área de Brodmann, las áreas de Wernicke, la área de Broca, ¿no? Entonces, ahí mismo a ese nivel, en el lóbulo temporal izquierdo, ahí se encuentran los focos epilépticos focales. ¿Listo? Y las generalizadas obviamente son en todo el cerebro. Ya hemos visto la diferencia de la focal y de la generalizada, ¿no? Entonces, sabiendo esto, vamos a ver que las crisis generalizadas son las ausencias. Las ausencias son cuando no hay actividad motora, directamente hay una parálisis flácida, ¿no? Las tónicas son contracciones, ya saben, ¿se acuerdan? Sostenidas de varios músculos, agonistas, antagonistas. Dura unos minutos a segundos, ¿no? Las tónicas. Las atónicas, hay pérdida súbita y brusca del tono muscular de corta duración, ¿no? Similar a las ausencias. Pero en este caso puede ser segmentaria o generalizada. En este caso segmentaria puede ser de una parte nomás del cuerpo, ¿no? Tónico-clónica es una de las más frecuentes, ¿ya? Las clónicas son rítmicas, simétricas, todos los músculos, tanto flexores y extensores, se mueven, tienen una movilidad, tienen movimientos involuntarios, y las mioclonías aparecen al despertar, ¿no? Cuando despierta el niño o despierta el paciente. Entonces así nosotros iniciamos esta parte recordando esta clasificación de las convulsiones. Y aquí un poco del mecanismo de acción de los antiepilépticos. Sabemos nosotros que estas son dos neuronas que están haciendo sinapsis, ¿no? Una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Entonces aquí se encuentra esta región. La región, el terminal presináptico, postsináptico y aquí la hendidura sináptica. ¿Bien? Recordando eso, y nosotros el día de hoy vamos a hablar de lo siguiente, de unos medicamentos muy usados en el hospital que se usa para las crisis para las crisis convulsivas. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? Los GABA agonistas. Vamos a hablar de ellos. Los GABA agonistas. ¿Para qué servía? ¿Se acuerdan, chicos, del neurotransmisor GABA? Normalmente en nuestro cuerpo, ¿para qué me servía el GABA? ¿Para qué me servía el GABA en mi cuerpo? ¿Para relajarme o para activarme? ¿Para qué me servía a mí? ¿Se acuerdan? ¿Para qué servía el GABA? Para Para relajarme. relajar. Muy bien, para relajarse, para que uno se relaje, para que uno esté tranquilo, ¿no? Para eso sirve el GABA. Y estos son agonistas. ¿Qué significa agonistas? Que van a ir a favor de la acción. Agonistas, que van a hacer la misma acción o similar al GABA. Entonces, su función de estos fármacos, que vamos a ver el día de hoy, son estimular al GABA para que haya mayor producción y mayor efecto del GABA. Por eso se llama GABA agonistas, porque hacen lo mismo o similar que el GABA. Y ahí están las benzodiazepinas, el fenobarbital y el topiromato. Principalmente las benzodiazepinas se usan frecuentemente en el hospital. Yo he visto varios casos donde habían pacientes convulsionando y al ratingo, tráigame un clonazepam o un diazepam, ¿no? Entonces, rapidingo es la acción que se tiene que hacer en estos pacientes para manejar estos pacientes con convulsiones. Entonces, vamos a ver el día de hoy las benzodiazepinas. Tema muy bonito. Quiero que todos ustedes apunten, tengan en sus apuntes a la mano,
y escriban todo lo importante que vamos a ver hoy. ¿Listo? Los GABA agonistas. Vamos a ver la benzodiazepina y el fenobarbital, que van a actuar a nivel del receptor GABA. Este es el receptor GABA. Van a actuar en ese mismo receptor del GABA, la benzodiazepina y el fenobarbital. Y van a abrirse, ¿para qué? Para que el cloro que está aquí a nivel extracelular ingrese intracelular y la célula o el terminal postsináptico se hiperpolarice, se vuelva más negativo. ¿Ya? Se vuelva más negativo y se inactive, se relaje. Entonces, ese es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas y el fenobarbital. Aquí alrededor hay GABA, ¿ya? Normalmente aquí hay cloro, digo. Hay cloro en el líquido extracelular alrededor de los terminales pre y postsinápticos. Entonces el cloro va a entrar por ese receptor GABA, va a entrar por ese canal. Este es el receptor GABA. Y se va a abrir tanto el GABA o las benzodiazepinas y el fenobarbital hacen que este canal de cloro se abra e ingrese el cloro de afuera hacia adentro, haciendo una hiperpolarización, o sea que se haga más negativa la célula, el terminal postsináptico, y así transmita una señal a otra neurona, pero una señal más negativa, una señal inhibitoria, porque entró cloro. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver hoy. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver también los antagonistas o los inhibidores de los canales de calcio, voltaje dependiente. Vamos a ver esto, los inhibidores de los canales de calcio. Ustedes saben que el calcio sirve para que se liberen las vesículas de glutamato, tanto el sodio como el calcio, ¿no? El calcio es necesario para que haya una liberación de las vesículas de glutamato. Y así se pueda liberar, ¿no? Se almacena y se libera. Entonces el calcio sirve para mucho, para favorecer el calcio que entra aquí a la célula, al terminal presináptico va a entrar el calcio, sirve de mucho para que se liberen las vesículas de glutamato. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los famosos inhibidores de los canales de calcio. ¿Listo? Ahí vamos a tener a los famosos, al famoso que ustedes han escuchado muy bien en todas partes, que es la pregabalina y la gabapentina. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de la pregabalina? Mientras vamos acá viéndonos a la parte. La pregabalina es muy usado en nuestro medio. Vamos a ver acá. Bien. Vamos a hablar de los inhibidores de los canales de calcio. Entonces, chicos, ¿para qué servían los canales de calcio en el terminal presináptico? ¿Para qué me servían los canales de calcio en el terminal presináptico? ¿Para qué me servían? Vamos, chicos, ¿para qué me sirven los canales de calcio en el terminal presináptico? ¿Para qué me sirven? Aquí, ¿no? ¿Se acuerda que aquí en el terminal presináptico ingresaba el calcio? ¿Para qué me sirve que el calcio ingrese desde afuera hacia adentro de la vesícula, digo, de la membrana presináptica? ¿Para qué sirve que el calcio ingrese? ¿Para qué sirve, chicos? A ver, ¿para qué sirve, chicos, que el calcio ingrese a la célula? ¿Para qué me sirve? Aquí miren este dibujito. ¿Para qué sirve que el calcio ingrese? Normalmente ingresa el calcio. Normalmente. El calcio del líquido extracelular ingresa al terminal presináptico, normalmente. ¿Para qué sirve ese calcio que ingresa al terminal presináptico? ¿Quién puede responder? ¿Para qué sirve? Vamos, chicos, ¿para qué sirve? Que el calcio ingrese dentro del terminal presináptico. ¿Para qué sirve? Antes de continuar, ¿alguien está grabando la clase? Para que de una vez lo empecemos a grabar. Voy a empezar a poner. Esperen un momento. Esperen un momento. ¿Se escucha bien mi audio?
Chicos, ¿me confirman? Sí, sí. Muy bien, María. Entonces, miren, ya. ¿Para qué servía aquí, miren, en mi puntero de acá? ¿Para qué servía el calcio que ingrese del líquido extracelular al líquido intracelular? ¿Para qué servía ese calcio que ingrese aquí de afuera del líquido extracelular al líquido intracelular? ¿Para qué servía ese calcio que ingrese por el canal de calcio? ¿Para qué? Para que se empiece la liberación de las vesículas de glutamato. Entonces, para eso sirven los canales de calcio, para que ingrese el calcio dentro aquí de las vesículas y se liberen las vesículas de glutamato al terminal postsináptico y así se produzca la despolarización. Entonces, el glutamato, chicos, si se libera aquí en el terminal postsináptico, ¿para qué me sirve el glutamato? ¿Es excitatorio o inhibitorio el glutamato? ¿Excita o el glutamato, chicos? ¿Qué hace Excita. el glutamato para ustedes? Excita, muy bien. Entonces el calcio es fundamental para que se liberen las vesículas de glutamato del terminal presináptico hacia el terminal postsináptico. Estos puntitos azules son los glutamatos. Entonces para eso sirven las vesículas de glutamato, para que se liberen aquí y excite a mi cuerpo, para que yo pueda correr, para que yo pueda moverme, para que yo pueda hablar, ¿no? El calcio es fundamental que entre del líquido extracelular al líquido intracelular. Entonces, vamos a hablar ahorita entonces los fármacos inhibidores de los canales de calcio. ¿Para qué sirve que yo lo inhiba al canal de calcio? ¿Qué va a pasar con el calcio que está ingresando dentro del terminal presináptico? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Qué va a pasar con el calcio? Si yo lo inhibo aquí al canal de calcio, yo lo inhibo con estos fármacos que ahorita vamos a ver, que es la pregabalina, yo lo inhibo al canal de calcio, ¿y qué va a pasar con el calcio? ¿Va a ingresar a la célula? ¿Sí o no? Si yo inhibo el canal de calcio, ¿va a ingresar calcio a la célula? No, No va a ingresar. ¿Y qué va a pasar con las vesículas de glutamato que se tienen que liberar? ¿Qué va a pasar no con las se vesículas de liberan. glutamato? Es muy bien, no se liberan y se quedan ahí. ¿Ya? Por eso vamos a ver el día de hoy que esa acción va a hacer que se relaje mi cuerpo entonces. ¿Ya? Esta acción de este fármaco va a hacer que bloquee los canales de calcio, va a evitar que el calcio ingrese a la célula y por ende va a evitar que haya un potencial de acción y así el paciente se mueva, se esté moviendo o tenga convulsiones. Entonces eso es lo importante aquí, chicos. No se olviden que en la crisis convulsiva el glutamato está muy elevado, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros queremos hacer? Disminuir la concentración de glutamato. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Con los famosos inhibidores de los canales de calcio. ¿Ya? Vamos a hablar de estos dos principales. Inhibidores de los canales de calcio. Voltaje dependiente. ¿Por qué le llaman voltaje dependiente? Porque solamente con la acción de un potencial de acción que viene del terminal presináptico recién se activan los canales de calcio. Eso significa voltaje dependiente. ¿Ya? Si tienen preguntas, no se olviden, yo lo vuelvo a repetir. Inhibidor de los canales de calcio. ¿Cuál es el primer fármaco que vamos a ver hoy? Es la gabapentina. ¿Ya? La gabapentina es un excelente fármaco bloqueador de los canales de calcio a nivel presináptico, en la membrana presináptica, la gabapentina. Ahí está, ¿no? La gabapentina viene en comprimido, etcétera, etcétera. Y sus efectos farmacológicos que me va a producir a mi paciente, ¿cuáles son? Pregunta de examen, son estos tres. Siempre preguntan en los exámenes, esta parte incluso en los exámenes de residencia. Se sabe bien que tienen que saber ustedes de la gabapentina. Es un ansiolítico. ¿Ya? ¿Qué significa ansiolítico? Te va a hacer dormir, te va a hacer dejar de sentir dolor, todo eso, te va a hacer dormir. ¿Qué es un antiepiléptico? Tiene efecto antiepiléptico, evita las crisis convulsivas, las crisis epilépticas, ¿ya? Y es antinociceptivo, gran ventaja de este fármaco, de la gabapentina, que tiene un efecto antinociceptivo, ¿ya? O sea, significa analgésico, de acción nerviosa. Entonces, miren, aquí vamos a ver el mecanismo de acción de la gabapentina. Vamos a hablar entonces primeramente acá arriba, miren la imagen de acá arriba, el mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la gabapentina? Yo cuando lo tomo, el paciente lo toma por vía oral, ¿cuál es su función? Primero veamos su estructura. Es un análogo estructural del GABA. Entonces tiene
similar función al GABA. Atraviesa la barrera hematoencefálica, aumenta el tono GABAérgico. Anoten bien eso. ¿Ya? La gabapentina atraviesa bien la barrera hematoencefálica, o sea, produce una acción central a nivel del sistema nervioso central. Aumenta el tono GABAérgico. ¿Qué significa esto, chicos? Que aumenta las concentraciones de GABA. Les dije que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Bien, aumenta el tono GABAérgico. No tiene efecto sobre receptores GABA ni se convierte. Entonces, chicos, no tiene el mismo efecto, la gabapentina, no tiene un efecto directamente como el GABA, que se va a su propio receptor del GABA, no tiene, sino es similar, digamos, tiene similar estructura al GABA, pero su función específica es aumentar el tono, el efecto del GABA en su receptor. Esa es su principal función. Miren, aquí está su mecanismo de acción. Se fijan en la subunidad alfa 2, delta 1, de los canales de calcio N y PQ presinápticos, y reduce la liberación de ácido glutámico, noradrenalina y sustancia P. Vamos por parte entonces. ¿Cómo se llama? Miren, se fijan a la subunidad alfa 2, delta 1 de los canales de calcio N y KP presinápticos. Estos de acá, chicos, vamos a ver aquí la imagen anterior que les mostré. Estos canales de aquí, de acá, se llaman canales de calcio. ¿Ya? Hay varios tipos. Depende del lugar del sistema nervioso. Pero en este lugar, en este caso, vamos a hablar que hay este canal de calcio, se llama canal de calcio, tipo N, tipo PK, ¿no? Entonces, todo eso son los receptores, así se llama el canal de calcio. Tiene este nombre. Este es un poco complicado su nombre, miren aquí está. Canal de calcio tipo N y PQ, ¿no? Ese nombre tiene. Ese es el canal de calcio. Entonces hay varios tipos de canal de calcio, pero en ese es el principal. Canal de calcio tipo P o PK, ¿no? Tipo N, canal de calcio tipo N o tipo PQ, ¿no? Entonces, así se llama ese canal de calcio. Entonces, ¿qué va a hacer la gabapentina? Va a ir a ese nivel, al nivel del canal de calcio y lo va a inhibir. ¿Ya? Anoten bien esto, lo va a inhibir. Se fija la subunidad alfa 2 delta 1 de los canales de calcio tipo N y tipo P en el terminal presináptico y reduce la liberación del ácido glutámico. Obviamente va a reducir su liberación. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos, reduce la liberación del ácido glutámico? ¿Por qué reduce la liberación de la glutamina? ¿Por qué? Porque evita que el calcio ingrese del líquido extracelular al intracelular. ¿Bien? Y ese es el por qué tiene esa acción la gabapentina. ¿Qué más hace? ¿Qué otro efecto más? ¿Qué otro mecanismo de acción tiene? Inhibe la liberación de noradrenalina y de sustancia P. Entonces es importante, la sustancia P es importante, el neurotransmisor para transmitir el dolor, la sustancia P. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí en su mecanismo de acción de la gabapentina? Se une a nivel de los canales de calcio tipo N y PQ a nivel presináptico que hemos visto. Miren, acá la imagen es a nivel presináptico. Este es el terminal presináptico y aquí está el canal. Entonces lo inhibe a ese canal de calcio. ¿Y qué creen que va a pasar, chicos, si la gabapentina actúa a este nivel? ¿Qué creen que va a pasar con el canal de calcio? Aquí viene la gabapentina y inhibe al canal de calcio. ¿Qué va a pasar con el calcio acá afuera? Se va a quedar aquí y no va a poder entrar al terminal presináptico. ¿Y qué va a pasar con las vesículas de glutamato? Chicos, ¿qué va a pasar con las vesículas de glutamato? ¿Se van a liberar o no se van a liberar si la gabapentina está actuando a nivel de ese canal de calcio? ¿Se va a liberar más o va a liberar menos? ¿Qué dice? Si no entra calcio, ¿va a liberar más o va a liberar menos? ¿Se va a liberar? Mucho menos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos quiere decir con la gabapentina. Favorece entonces la liberación del GABA incluso, otro efecto accesorio que tiene la gabapentina, aumenta la liberación de GABA
y la síntesis del mismo. Bien, entonces así iniciamos con la parte de la gabapentina. Un fármaco muy bonito, usado, más que todo, aparte de ser antiepiléptico, tiene un efecto accesorio que nosotros tenemos que siempre tomarlo en cuenta, que es un efecto analgésico. Muy importante el efecto analgésico que tiene estos fármacos, chicos. Bien, entonces ya hemos visto, aquí miren, este es otro dibujito, otro esquema, donde aquí van a ver el terminal presináptico. Ay, uy, no quiere dar bien. Ay, ay. Aquí está el terminal presináptico, miren este dibujito de acá, y acá está el canal de calcio. Entonces, ¿qué va a hacer la gabapentina? Va a bloquear los canales de calcio voltaje dependiente. ¿Qué tipo de canal de calcio se llamaban esos? Chicos, ¿cómo se llamaban el tipo de canal de calcio? Canal de calcio tipo N, tipo P o Q, ¿no? Esos son los canales, esos son los tipos de canales. Ahí se une la gabapentina e inhibe que el calcio ingrese del líquido extracelular al líquido intracelular. Ese es su mecanismo de acción de la gabapentina. Y por ende, inhibe la liberación de glutamato del terminal presináptico. Inhibe que se libera. ¿Ya? Ese es su mecanismo de acción de la gabapentina. Inhibe la liberación de glutamato. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Si tienen preguntas, me avisan. ¿Qué más hace el fármaco? Aumenta la liberación de GABA y su síntesis. Farmacocinética, chicos. ¿Qué le hace mi cuerpo al fármaco una vez que yo lo ingreso por vía oral? ¿Qué le hace mi cuerpo al fármaco? Por eso vamos a ver aquí el primer paso de la farmacocinética, que es la absorción. Rápidamente se absorbe el medicamento por vía oral mediante el transporte de aminoácidos. Y no se olviden esto nunca, chicos. Mientras más dosis yo le dé al paciente, mientras más medicamento le dé al paciente, su sistema de transporte para absorberse a nivel del intestino es saturable, se satura. Entonces, si ustedes a más dosis le dan de fármaco, se va a saturar y va a tener menos efecto farmacológico. Entonces, esa es la farmacocinética. Bien, la absorción es rápida por vía oral, pero es saturable, o sea, se satura. No puede haber más medicamento. Ustedes le dan más medicamento al paciente y no va a tener más efecto porque está saturado. Entonces, no se olviden, el mecanismo de absorción mediante el transporte de aminoácidos es saturable en el intestino. Más fármaco le van a dar, no va a tener más efecto el paciente. El efecto es saturable. Y ahí su limitación de usar este fármaco que es la gabapentina. Su distribución alcanza los niveles de la concentración en la sangre, en el plasma sanguíneo, a las 2 a 3 horas después de haber tomado. Y su semivida es de 5 a 7 horas. ¿Semivida corta o semivida larga, chicos? ¿Qué dicen ustedes de la gabapentina? ¿Semivida corta o larga? Su semivida es de 5 a 7 horas. ¿Es corta o larga? Corta. Es corta, ¿no? Semivida corta. Muy bien. Entonces vamos a ver que ahorita vamos a ver la dosis, cuánto va a ser que tenemos que darle. Por cuanto es semivida corta, miren aquí, la dosis se da 3 veces incluso al día, se da, cada 8 horas. Porque si ustedes se dan cuenta, es corta, miren, de 5 a 7 horas nomás. Semivida corta, ¿no? Cada 8 horas se tiene que dar entonces el fármaco. Atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica sin unirse a las proteínas plasmáticas. Eso es importante, chicos, porque la gabapentina no se metaboliza, o se metaboliza muy poco. Y su eliminación es por la orina. Y el fármaco pasa por la orina de manera intacta. O sea, no produce mucho daño a nivel del hígado. Anoten bien eso de la gabapentina. No produce mucho daño en el hígado, no produce. Porque se metaboliza muy poco. Entonces, esa es la farmacocinética. La absorción, no se olviden, es rápida, pero es saturable. Mientras más medicamento le demos, más se va a saturar y no va a haber absorción del medicamento. Distribución. ¿Qué parte de mi cuerpo se distribuye? En todo el cuerpo se distribuye. Recién a las 2 a 3 horas después de haber consumido el medicamento. Y su semivida es corta, que esté en la sangre. Metabolismo. Se metaboliza en el hígado, pero muy poco. Es insignificante. ¿Y cómo se elimina el medicamento?
de mi cuerpo por medio de la orina. Se elimina el medicamento, pero en su forma activa, intacto. Eso es lo interesante de su farmacocinética de la gabapentina. Indicaciones, chicos. ¿En qué paciente ustedes le van a dar la gabapentina? Anoten bien, y esto es sumamente importante. ¿Qué paciente yo le doy? ¿Cuáles eran sus efectos farmacológicos de la gabapentina, chicos? ¿Cuáles eran sus 3 efectos farmacológicos? Importantísimos. ¿Cuáles son, chicos? Los 3 efectos farmacológicos de la gabapentina. ¿Cuáles son? Era un Ansiolítico, ansiolítico, muy bien. antiepiléptico y antinociceptivo. Eso, muy bien. Entonces, por cuanto tiene efecto antinociceptivo, una de las indicaciones está indicada en las neuropatías. Por ejemplo, una neuropatía que produce dolor se llama neuralgia postherpética, que es el dolor, ¿no? Ustedes se acuerdan de esto, aquí lo han visto seguro en bacterio, lo han visto en varias materias, la neuralgia postherpética. Después del herpes, del virus de la varicela zoster, tiene como complicación a la larga de la vida la, lo que es la famosa herpes zoster, ¿no? Ahí está, miren, cómo produce, o culebrilla le dicen también, ¿no? Lesiones a nivel de la piel, y esas lesiones a nivel de la piel es frecuentemente en pacientes ancianos de tercera edad, porque ellos van a tener su sistema inmune más bajo, más inmunodeprimido. Entonces, para que vean ustedes, chicos, la gabapentina está indicado principalmente como monoterapia, significa un solo fármaco al día, ¿ya? Monoterapia significa que vas a usar solamente un fármaco. Como monoterapia en la neuralgia posherpética, noten bien eso, neuralgia posherpética. Por esto, por herpes zóster, ¿no? Donde hay unas vesículas que aparecen a nivel del trayecto del nervio intercostal, ¿no? Herpes zóster. Entonces, ahí se usa la gabapentina, neuralgia posherpética. Paciente de tercera edad que tenga este problema y le esté doliendo mucho, se usa la gabapentina para disminuir su dolor. ¿Ya? ¿Dónde más está indicado? En la neuropatía diabética, que es una complicación de la diabetes, ¿no? Está indicado en la neuropatía diabética, pacientes diabéticos que les duele una extremidad. Indicado en neuropatía diabética. ¿Dónde más está indicado? En las crisis focales. Ustedes ya han visto cuáles son las crisis focales. En una parte del cuerpo se mueve, una parte del brazo se mueve, o tal vez la crisis es motora, es sensitiva. Entonces ahí está indicado. Crisis focales, neuropatías como neuralgia postherpética, diabética, y en pacientes con polimedicamentos que requieren, que se quiere evitar la acción inductora de otros antiepilépticos. También está indicado en el dolor del nervio ciático crónico, ¿no? Dolor ciático crónico. Ahí también está indicado la gabapentina. Muy bien. Entonces no se olviden, chicos. Principal indicación, neuralgia posherpética. ¿Se puede usar en las crisis focales? Sí, me puede ayudar en las crisis epilépticas, focales, pero me puede ayudar. Pero es principalmente indicado la gabapentina en la neuralgia posherpética y en la neuropatía diabética. Noten bien, eso que es importante. Y en dolores neuropáticos, como el dolor del nervio ciático, ¿no? Ahí está indicado. La dosis, chicos, ¿cuál es la dosis en estos pacientes? La dosis en los niños mayores de 12 años. Primero vamos a hablar de esos niños mayores de 12 años. Se usa la gabapentina al inicio con 900 miligramos al día. ¿Cada cuánto? Cada 8 horas le tenemos que dar al fármaco. Entonces no se olviden, ¿de cuánto viene el fármaco entonces? Anoten bien. El fármaco viene en la farmacia de 100, de 300 y 400 miligramos en comprimidos, viene en la farmacia. Viene en la farmacia en comprimidos de 100, 300 y 400. Anótense eso bien en su cabeza. 100, 300, 400 miligramos. Ahí viene la gabapentina. ¿Bien? Y se da por vía oral. En los niños, más de 12 años, se inicia con 900 miligramos día, dividido en 3 tomas, o sea, 300 miligramos de gabapentina cada 8 horas. ¿No? Por eso dice 900 miligramos durante el día. O sea, le vas a dar cada 8 horas 300 miligramos de gabapentina, haciendo un total de 900 miligramos. ¿No? Dosis máxima de 3.600 o 3.6 gramos al día. Esa es la dosis máxima. Acuérdense esto, la dosis máxima.
No tenemos que dar más de esa dosis. Bien, en pacientes con dolor neuropático, neuralgia posherpética, neuralgia, neuropatía diabética, iniciar con lo mismo, 900 miligramos al día cada 8 horas, o sea, 300 miligramos cada 8 horas, durante todo el día, ¿no? Bien, esa es la dosis que tenemos que dar al paciente. No se olviden, dosis de inicio, 200, 900 miligramos día, repartido cada 8 horas. 300, 300, 300. ¿Me hacen? 900. ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene la gabapentina? Anoten bien esto, chicos, que es importante. ¿Cuáles son los efectos adversos de la gabapentina? Lo que yo debo saber, lo que ustedes tienen que saber, y todos debemos saber cuáles son sus efectos adversos. Ustedes le van a decir a su paciente, cuando ustedes indiquen este fármaco, le van a decir a su paciente, va a tener ustedes sueño, obviamente somnolencia, va a tener sensación de querer dormirse, va a tener mareo, va a tener fatiga. ¿Ya? Anoten bien, son los efectos adversos más frecuentes. Somnolencia, va a querer dormirse, mareo, fatiga. A dosis alta, anoten bien esto, a dosis alta, afecta al sistema nervioso central con ataxia, nistagmo, cuando hay mucha dosis. ¿Qué es el nistagmo, chicos? ¿Quién me puede decir qué es el nistagmo? ¿Qué es el nistagmo? ¿Por qué como efecto adverso de la gabapentina es el nistagmo? Este es el nistagmo, mire, chicos. ¿Cómo se observa ahí un paciente por haberse tomado dosis altas de gabapentina? Mire, su ojo cómo se empieza a mover. Ese es el nistagmo. ¿Cómo es el nistagmo, chicos? ¿Es vertical, es rotatorio o es transverso? ¿Cómo es el nistagmo de este paciente? ¿Es transverso el movimiento del ojo o es vertical o es rotatorio? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, chicos? Su nistagmo de este paciente. Transverso. Muy bien, transverso. Entonces, esa es su característica de haber tomado dosis alta de gabapentina. ¿Ya? Nistagmo, transversos, ataxia, que es el pérdida de equilibrio, cefalea, temblor, diplopía e irritabilidad. Se ha visto eso. Y a nivel gastrointestinal, ¿qué va a tener mi paciente? Náusea, vómito, como todo fármaco. Y aumento de PEPs y dispepsia. Dispepsia, ustedes saben qué es, ¿no? ¿Qué es dispepsia, chicos? Sensación de llenura, ¿no? Sensación de llenura. Entonces, todo esto aquí, estos efectos adversos, tenemos que comunicar a mi paciente. Usted va a tener somnolencia, mareo, fatiga, y a dosis muy altas del fármaco, va a tener ataxia, nistagmo, cefalea, temblores, diplopía. Y a dosis normales, somnolencia, mareos y fatiga, ¿no? Y obviamente náuseas, vómitos, aumento de peso y dispepsia. Contraindicaciones de la gabapentina. Está contraindicadísimo cuando hay hipersensibilidad a la gabapentina. También está contraindicado en la insuficiencia renal. Y lo malo de la gabapentina es que empeora las mioclonías y las ausencias. Empeora, chicos. Entonces no tenemos que darle en pacientes con mioclonías ni con ausencias. No tenemos que darle en este tipo de pacientes que presentan este tipo de crisis. No se olviden las contraindicaciones de la gabapentina. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan de la gabapentina, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda de la gabapentina? Yo tenía una pregunta. Mm, ¿También será que se podría usar también para la neuralgia del trigémino o no? sí, es un dolor neuropático. Entonces está indicado también la gabapentina. Pero mejor que gabapentina, usan pregabalina. ¿Listo? Mejor que gabapentina. Se usa pregabalina a dosis alta. ¿Ya? Muy bien, muy buena tu sugerencia. Se usa también para el neuralgia de trigémino. Eso vamos a aumentar acá. Cualquier neuralgia, cualquier dolor neuropático, cualquier neuropatía, está indicado los inhibidores de los canales de calcio, la pregabalina y la gabapentina. Vamos a ver aquí la pregabalina. ¿Ya? La pregabalina es su hermanita. Anoten bien eso, es su hermanita de la gabapentina. La pregabalina es su hermanita. ¿Por qué?
Porque la pregabalina tiene mismo mecanismo de acción, mismo todo que la gabapentina, mismo efecto incluso farmacocinética, eficacia también, pero la pregabalina se usa más para dolor neuropático, para la ansiedad y para la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia, chicos? Son los dolores que hay a nivel, mire, del cuello, son esas contracturas musculares que hay a nivel del cuello, a nivel de los brazos, a nivel de las piernas, ¿no? A nivel de la región de la espalda. Esas son las fibromialgias. Entonces, en este tipo de pacientes, cuando los músculos están mucho tiempo contraídos, fibromialgia, se le da pregabalina para que se relajen esos músculos. Entonces, anoten bien, chicos, la pregabalina es su hermanita de la gabapentina. Su hermanita. Iguales son. ¿Cuáles son las diferencias de la pregabalina y de la gabapentina? Anoten bien esto. Dos diferencias principales. A mayor dosis que ustedes le den de pregabalina, no es saturable. ¿Quién era saturable? Gabapentina, miren. Aquí en su absorción era saturable. Si le das vos más dosis, se satura. Hay un límite de dosis. Sin embargo, la pregabalina no hay límite. ¿Ya? No es saturable la dosis. A dosis altas no es saturable. Esa es su gran ventaja. Uno. Segundo, anoten bien esto. Se ha visto que es mucho mejor, es más tolerable la pregabalina que la gabapentina. ¿Ya? Entonces, sus efectos adversos son más tolerables, son más tranquilos, no tiene muchos efectos adversos, digamos, como la gabapentina. Obviamente son más caritas las pregabalinas. Y otra gran ventaja importante es que la pregabalina no tiene ninguna interacción con ningún otro fármaco, ni con cualquier fármaco. La pregabalina no influye ni es influida por otros antiepilépticos ni por otros fármacos. Entonces, chicos, la pregabalina no tiene interacciones, es la más tranquila. Llega a su punto, actúa y se va. Esa es la pregabalina. No tiene ninguna otra interacción con algún antiepiléptico ni con cualquier otro fármaco. No tiene ninguna interacción. No pasa nada. La pregabalina viene donde tiene que ir, va donde tiene que ir y se va. ¿Listo? La gabapentina, esas tres propiedades farmacocinéticas increíbles, muy buenas, de la pregabalina. Tres características principales. ¿Bien? A diferencia de la gabapentina. Aquí está la pregabalina, viene de 75 miligramos, de 150 y de 300 miligramos en comprimidos. ¿Ya? Anoten bien. 75, 150 y 300 miligramos. Viene la pregabalina. ¿Ya? ¿Con cuánto iniciamos? Con 150, siempre, ¿no? Miligramos día. O sea, 75 miligramos vamos a tomar cada 12 horas. Semivida corta también, chicos. Eso es un poco lo malo de la pregabalina. Una semivida intermedia tiene, un poquito más que la gabapentina. Entonces dura un poco más su efecto que la gabapentina, la pregabalina. Un poquito más dura su efecto. ¿Ya? Pero la gran ventaja es que no es saturable, como la gabapentina, que sí se satura. Sin embargo, la pregabalina, no se satura. Viene de 75, 150 y de 300. Bien, iniciar con 150 miligramos día, o sea, cada 12 horas le vas a dar 75, haciendo un total de 150. Un comprimido cada 12 horas, ¿no? Esa es la pregabalina, chicos. Y acá hay un efecto farmacológico, un poco, un dato extra del mecanismo de acción de la pregabalina. Mira, aquí está el terminal presináptico, terminal postsináptico, ¿no? Acá hay un canal que se llama canal de calcio. ¿Y qué hace la gabapentina y la pregabalina? Inhiben a los canales de calcio y evita que el calcio ingrese al líquido intracelular del terminal presináptico. Entonces, al hacer eso, va a evitar que se libere el ácido glutámico o la glutamina, que es excitatorio. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción en resumen de la gabapentina y de la pregabalina? Inhibe las canales de calcio tipo PK. Tipo PQ. Inhibe esos canales que se abran. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Y así, mire, se evita la transmisión del dolor. La gabapentina y la pregabalina.
son hermanitas. ¿Cuál era la principal diferencia de ambas? Chicos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la principal diferencia de ambas? Es que Que una una, es, en- ¿cuál? que una en exceso se satura y la otra no. Muy bien, la gabapentina se satura y la pregabalina no se satura. Muy bien, excelente. La pregabalina entonces es mucho mejor que la gabapentina, ¿no? Y la pregabalina tiene una vida un poco más altita que la gabapentina. Ambos, mismo mecanismo de acción, pero mismos efectos adversos, mismas contraindicaciones. Todo mismo, excepto su farmacocinética. Y su dosis, la pregabalina de 75, 150 y de 300. ¿Con cuánto se inicia? Cada 12 horas, con 75, ¿no? Otro fármaco inhibidor de los canales de calcio. Inhibidor de los canales de calcio, que es la etosuximida. Anoten bien, chicos. Este es otro antiepiléptico. ¿Ya? Anoten bien. La etosuximida. La etosuximida, vamos a hablar bien a detalle sobre este fármaco. ¿Ya? Es el fármaco más atractivo contra las convulsiones. ¿Ya? Y las crisis de ausencia. Entonces, anoten bien, chicos. La etosuximida, mecanismo de acción. ¿Cuál es su mecanismo de acción de la etosuximida? Anoten. Inhibe los canales de calcio. ¿De dónde? ¿De qué neurona? A nivel del tálamo. A nivel del tálamo, dentro del cerebro. Ustedes saben que dentro del cerebro hay dos estructuras ovoideas que se llaman tálamos. Entonces, el mecanismo de acción de este fármaco es inhibir los canales de calcio. Tipo T a nivel del tálamo. Ya, anoten bien. Inhibe canales de calcio tipo T a nivel del tálamo. ¿Quién? La etosuximida. Anoten bien eso. Principal efecto farmacológico de la etosuximida. No es ansiolítico, no es nada de eso, como los otros que hemos visto. Principal efecto es antiausencias. ¿Qué era la ausencia, chicos? Miren, acá veo a un pacientito. Es frecuente en los niños. Le dije, ¿qué eran las ausencias? ¿Qué son las crisis de ausencia? Aquí se ve, ¿no? Un pacientito que está con crisis de ausencia. Son aquellas crisis donde no hay movimiento. El paciente tiene una parálisis flácida. No se mueve. No hay respuesta. Se queda así mirando con una mirada perdida. No convulsiona, directamente se relaja, se cae. Crisis de ausencia. ¿Cuánto dura una crisis de ausencia, chicos? ¿Cuánto dura? Menos de 20 segundos, ¿no? Entonces, eso de ahí no se olviden. Esa es una crisis de ausencia, lo que están viendo ustedes aquí en la pantalla, un pacientito. Entonces, chicos, la etosuximida sirve para ese tipo de pacientitos, para que disminuya esas crisis de ausencia, para que no haya esas ausencias que el paciente cualquier ratito se puede lesionar la cabeza, se puede caer así, está caminando y de la nada ¡tá! Se cae. Pero no convulsiona, directamente se cae flácidamente. Eso es crisis de ausencia. Y tiene una mirada perdida. ¿Cuánto dura esta crisis de ausencia, chicos? ¿Cuánto tiene que durar? Menos de 20 segundos. Menos de 20 segundos, muy bien. Crisis de ausencia. ¿Ya? En los niños es muy frecuente esto. De la nada se caen. Yo he visto un pacientito, una vez cuando estaba yo bajando del Truji, y de la nada se estaba caminando y ¡plá! De la nada se desvaneció. Y le hablaba a su madre, mami, yo quiero este juguete, le decía. Y mientras estaba caminando junto, yo lo estaba viendo caminando cerca de mío, y de la nada se cayó. Y su mamá, ella como acostumbrada, ay, hijito, otra vez tenés esto. De la nada se cayó el niño. Entonces como que daba penita, ¿no? Que de la nada se esté cayendo, de la nada, o sea, y la mamá ya acostumbrada a que eso pase con el niño siempre, ¿no? Crisis de ausencia. De la nada está el niñito con una vida por delante y teniendo este tipo de problemas, ¿no? De la nada está caminando tranquilo ahí, jugando con su juguete y ¡plas! De la nada se cae. Crisis de ausencia. ¿Bien? Y tenía esa mirada, yo me acuerdo que lo vi. Y tenía una mirada así perdida, miraba, no sé, parece que parpadeaba un poco, ¿sí? Plácido. No decía nada ni hablaba, simplemente se desvanecía. Duraba poco, eso sí, me acuerdo que duró muy poco. Y me dijo su mamá que tenía epilepsia, nada más me dijo. Entonces, es un tipo de crisis, ¿no? Las ausencias.
Entonces, la etosuximida, chicos, la etosuximida es un fármaco de elección y favorito, la etosuximida, para evitar esas ausencias, esas crisis de ausencia en mi paciente. Solo está indicado para las ausencias, las crisis de ausencia, y como coadyuvante. Anoten bien, chicos. Entonces, si les preguntan, no sé, tal vez por ahí, sobre la etosuximida, como su aprendizaje médico, la etosuximida está indicado para este tipo de pacientes. Evitar las crisis de ausencia. Principal indicación. Nada más es eso. Miren, ¿a qué nivel actúa? ¿A nivel presináptico? No. No actúa a nivel presináptico, chicos, la etosuximida. Es a nivel postsináptico aquí, en los canales de calcio postsinápticos. Porque hay canales de calcio postsinápticos y presinápticos. Pero yo, ¿cuál quiero saber? ¿Cuál quiero aprender de la etosuximida? Que inhibe canales de calcio tipo T postsináptico. ¿A nivel de dónde? A nivel del tálamo del sistema nervioso. La etosuximida cierra esos canales de calcio y evita que el calcio ingrese al interior de la célula para que se despolarice. Mecanismo de acción principal de la etosuximida. Farmacocinética. Es interesante su farmacocinética. Se absorbe rápidamente. ¿Ya? Que en 2 horas ya va a estar en la sangre. Metabolismo por el hígado. Se metaboliza por el CYP3A4. Y se elimina por vía renal. ¿Ya? La dosis del paciente para nosotros tenemos que darle en los niños. ¿Cuál es la dosis? Es de 250 miligramos cada 12 horas, chicos. Semivida intermedia. Miren aquí, así viene la etosuximida. Viene, mire así, en cápsulas de 250 miligramos. Así viene la etosuximida. ¿Ya? En cápsulas de 250 miligramos. Única presentación. Cada 12 horas se le da. E incrementar cada semana 250 miligramos hasta llegar a un máximo de 1.5 gramos al día. Esto para evitar que mi niño caiga en sus crisis de ausencia. Pero obviamente no es la cura, es simplemente sintomático, ¿no? Para ya ir a una operación. Entonces, chicos, no se olviden esto. Las crisis de ausencia mejoran con la etosuximida. ¿A cuánto de dosis? A 250 miligramos cada 12 horas se da. De cápsulas, ¿ya? De etosuximida. Si le damos al paciente cuál es la dosis máxima al día, 1,5 gramos al día es la dosis máxima. Anótenlo bien eso. Efectos adversos. Anoten bien esto también. Los efectos adversos principales de la etosuximida son las dispepsia, anorexia, cuando hay dosis alta del medicamento, por ejemplo, 1 gramo al día, hay anorexia, náusea, vómito, somnolencia, lo mismo que los demás, ¿no? Pero aparte se ha visto que puede despertar incluso en pacientes mujeres femeninas el lupus eritematoso sistémico, puede despertar, puede activar el lupus. Eritema multiforme porque tiene reacción también alérgica y produce depresión medular. ¿Ya? Ojo con eso. Puede ser reducida sus concentraciones eso sí, esta de aquí, una gran desventaja que tiene la etosuximida es que puede ser reducida. Sus concentraciones pueden ser alteradas por la carbamazepina, por otros antiepilépticos. Entonces no se tiene que combinar con cualquiera. Ya no se tiene que combinar con cualquier antiepiléptico. Porque la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital bajan las concentraciones de etosuximida. Y su efecto de acción también lo inhibe. Sin embargo, el valproato, que es el que vimos la última clase, la clase anterior, el valproato, que es el ácido valproico, aumenta sus concentraciones de la etosuximida. Entonces, algunos antiepilépticos elevan sus concentraciones y otros inhiben sus concentraciones. Ya, anoten bien eso. ¿Cuáles son los fármacos que inhiben las concentraciones de la etosuximida? Fenitoína, fenobarbital y carbamazepina. ¿Listo? Anoten bien esa parte. ¿Alguna pregunta aquí de la etosuximida, chicos? ¿Alguna duda que tengan de la etosuximida? Bien. ¿Cuál es entonces el mecanismo de acción de la etosuximida? ¿Dónde actúa? ¿En qué canales actúa la etosuximida? Canales de En los, calcio que están. ¿Dónde? en los canales tipo T del tálamo. Muy bien. ¿Es presináptico o posináptico esos canales de tipo T?
Postsináptico. Eso, muy bien. Postsináptico aquí. Muy bien. A nivel postsináptico actúan los canales tipo T. Excelente. Este dibujito te lo tenés en tu memoria, más fácil va a ser el aprendizaje de los antiepilépticos. ¿Listo? Entonces no se olviden, sirve para estos niños cuando están en crisis de ausencia. Bien, vamos a continuar. Si tienen preguntas, no se olviden preguntar. Dosis de ataque de inicio, 200 miligramos cada 12 horas, no se olviden. Semivida intermedia. Sin embargo, la pregabalina y entre otros la gabapentina, su semivida es corta, ¿no? Pero lo interesante es que no se influye con ningún antiepiléptico. Ustedes le dan un antiepiléptico y la pregabalina no tiene interacciones, no va a aumentar ni bajar sus concentraciones. Sin embargo, la etosuximida sí es alterada por otros antiepilépticos. Bien, entonces terminamos con los inhibidores de los canales de calcio a nivel central y a nivel periférico. Entonces, ya hemos visto gabapentina, pregabalina y etosuximida, que son inhibidores de los canales de calcio, tipo N, tipo PQ y tipo T, que están en el tálamo. Ahora, ya hemos visto esos fármacos. Ahora a lo que nosotros vamos a hablar hoy son los potenciadores del tono GABAérgico. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué significa este titulango de acá? Potenciadores del tono GABAérgico. ¿Qué significa? ¿Que va a aumentar el GABA o va a disminuir el GABA? ¿Qué Lo va a dice? aumentar. Lo va a aumentar. Y eso va a hacer que mi paciente se relaje, esté tranquilo. Entonces, no se olviden, como primer grupo de fármacos tenemos a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los fármacos que se utiliza muy frecuentemente en los hospitales como tratamiento agudo de las crisis epilépticas. ¿Ya? Anoten bien, las crisis convulsivas se usa de primera línea benzodiazepinas para un tratamiento agudo. ¿Ya? Las benzodiazepinas, ¿cuáles son? Es el diazepam, clonazepam, lorazepam y midazolam. ¿Cuáles son los que se usan para el tratamiento de las crisis convulsivas en el hospital hoy en día? ¿Cuáles se usan? El diazepam y el clonazepam. Y el midazolam también, pero más se usan estos dos. Diazepam, clonazepam. ¿Listo? Esas son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, chicos, entonces, mecanismo de acción, ¿cuáles de las benzodiazepinas? Vamos a verlo en este cuadrito de acá arriba. ¿Dónde actúan las benzodiazepinas, chicos? Acá, en los receptores de GABA que están a nivel postsináptico. Receptores de GABA. ¿Qué es lo que hace aquí? Hace la benzodiazepina se une a este receptor GABA y hace que este canal se abra e ingrese cloro. ¿Ya? Ingrese cloro. Y así el cloruro, va a hacer que el terminal postsináptico se vuelva inactivo, se vuelva flácido. Entonces tiene un efecto inhibitorio. Vamos a ver directamente entonces las benzodiazepinas. ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus 5 principales efectos farmacológicos de las benzodiazepinas? Siempre es importante tenerlo porque son preguntas incluso de residencias. Son ansiolíticos. ¿Ya? Son ansiolíticos. Son anticonvulsivantes. Son hipnóticos. ¿No? Son anestésicos y son miorelajantes. Relajan el músculo liso. Chicos, ¿qué significa el término ansiolítico? ¿Qué significa que es ansiolítico? Que disminuye la ansiedad. Eso, muy bien. Que está indicado para la ansiedad, muy bien, porque te relaja. Excelente. Muy bien. ¿Y qué significa hipnóticos? ¿Qué son hipnóticos? ¿Qué te hace? ¿Qué te va a hacer? Te va a hacer dormir.
te va a hipnotizar, te va a hacer que te duermas, ¿no? Deprimir tu actividad y promueve el sueño. Eso es hipnótico. Deprime tu actividad y hace que tú tengas sueño. Entonces, 5 mecanismos, efectos farmacológicos de las benzodiazepinas. Nunca se olviden. Los 5 efectos farmacológicos de las benzodiazepinas son ansiolíticos, anticonvulsivantes, hipnóticos, anestésicos, tienen función también anestésica por si acaso, y miorelajantes. ¿Cuáles son esos? Diazepam, clonazepam, lorazepam, midazolam. ¿Cuáles son usados? ¿Cuál es el más frecuente usado en la crisis convulsiva? El diazepam. Después, ¿quién se usa? Clonazepam. Ya el lorazepam y los otros se usan en otro momento, ¿no? No siempre en crisis convulsiva. Entonces vamos a ver las benzodiazepinas, que es un amplio estudio, lo vamos a ver solamente en un punto de vista antiepiléptico, ¿listo? Aquí está, miren, mecanismo de acción. Mecanismo de acción de las benzodiazepinas. ¿Qué hacen las benzodiazepinas? Anoten, y esto es muy importante. ¿Qué hace el mecanismo de acción? Activación de los receptores GABA-A, de tipo A, GABA alfa o GABA A, incrementando la probabilidad de la apertura de los canales de cloruro en respuesta al GABA. Entonces, ¿dónde actúa? A nivel postsináptico en el receptor GABA. Ahí actúa, miren, yo estoy subrayando. Aquí en este receptor GABA, que hace que se abra, ¿ya? Y permite que el GABA, normalmente que se secreta, tenga mayor acción sobre el receptor y hace que se entre el cloruro, del líquido extracelular al líquido intracelular, haciendo que la célula se haga más negativa. Ese es su mecanismo de acción. Entonces, estimula la apertura del canal del receptor GABA, activa el receptor GABA y hace que se abra el canal de cloruro, haciendo que el cloro ingrese del líquido extra al líquido intracelular, haciendo que la célula se haga más negativa y así provoque sus 5 efectos farmacológicos: ansiolítico, anticonvulsivante, miorelajante, anestésico e hipnótico. Entonces, miren, acá hay un esquema del canal de cloruro. Este es un canal de cloruro, no se olvide. En el canal de cloruro hay varios receptores. Acá hay un receptor directamente para el GABA. Acá hay un receptor para las benzodiazepinas. Acá hay un receptor para los barbitúricos, que es el fenobarbital, ¿no? Y acá hay, entre otros receptores que son para los anestésicos, como el etanol, los esteroides, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver aquí que el GABA, que las benzodiazepinas actúan a nivel diferente al GABA. Actúan a un ladito, miren, del canal de cloruro, haciendo que se abran los canales de cloruro, ¿no? Entonces no actúa en el mismo sitio del GABA, sino en un sitio distinto al GABA, pero actúa abriendo los canales de cloruro. Y así me va a aumentar la potencia, el efecto sedante, ¿no? Ansiolítico. Farmacocinética. Anoten bien esto, chicos, que es importante la farmacocinética de los benzodiazepinas. Su absorción, ¿cómo es? Es súper, hiper, mega rápida. ¿Ya? Se absorbe bien por vía oral, principalmente el diazepam, que es liposoluble. Es interesante, chicos, ¿por qué? El diazepam es liposoluble, es mucho más rápido que se absorba que las otras benzodiazepinas. Mucho más rápido que el clonazepam, que el lorazepam, que el midazolam, es el diazepam. Más rápido se absorbe porque es muy liposoluble. Su distribución es bicompartimental, ¿ya? Metabolismo por oxidación a nivel hepático y se elimina a nivel renal. Entonces no se olviden, en su farmacocinética tiene un efecto rápido porque es muy liposoluble. ¿Cuándo está indicado? Anoten bien esto, chicos. ¿Cuándo está indicado las benzodiazepinas? En el tratamiento agudo, no crónico. Ojo, anoten bien. Está indicado en el tratamiento agudo. O sea, Ratingo, tu paciente está empezando a hacer convulsiones, tú ya le tienes que dar una benzodiazepina. ¿Ya?
Tratamiento agudo, no sirve para tratamiento crónico, anoten bien eso. Para tratamiento agudo del estado de mal epiléptico, por ejemplo. ¿Qué es el estado de mal epiléptico, chicos? ¿Alguien ha buscado eso? ¿Qué significa estado de mal epiléptico? ¿Qué significa estado de mal epiléptico? Significa aquellos pacientes que tienen unas convulsiones por más de 30 minutos, ¿no? Tónico-clónica. Estado de mal epiléptico, cuando sus crisis duraron más de 30 minutos. Ese es estado de mal epiléptico. ¿Ya? Crisis tónico-clónica generalizada, ahí también se da en estos pacientes con crisis tónico-clónica generalizada, pero de manera aguda, no crónica, aguda. Crisis focales y también en la ausencia en los niños, está indicado. Las mioclonías algunas. Y miren, anoten esto. Esto es lo interesante de las benzodiazepinas. Por vía endovenosa puede inducir crisis tónicas en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces tenemos que tomar en cuenta siempre que por vía endovenosa puede tener efectos en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut. Y por eso nosotros tenemos que saber diagnosticar este síndrome. Lo vamos a ver más adelante. Limitado a largo plazo por tolerancia. Entonces, chicos, anoten bien esto. Las benzodiazepinas no está indicada para tratamiento a largo plazo, porque te crean tolerancia y dependencia. Anoten bien. Entonces, chicos, las benzodiazepinas producen tolerancia y dependencia, te hacen depender del medicamento. Tolerancia y dependencia. ¿Ya? Por eso está delimitado su tratamiento a largo plazo, si no, está indicado a corto plazo en tratamientos agudos. ¿Bien? La dosis. En adultos y niños, siempre, primero, antes de ver la dosis, tenemos que ver la presentación del fármaco. Viene el diazepam de 5 miligramos y de 10 miligramos en tableta para vía oral y para vía endovenosa por inyección para el tratamiento agudo, viene de 10 miligramos en 2 mililitros. Así viene el diazepam. ¿Bien? Entonces, ya hemos visto esto. Ya hemos visto las presentaciones. 5 miligramos, 10 miligramos en tableta y 10 miligramos en 2 mililitros. En ampolla. Anoten. Adultos y niños de más de 5 años, tenemos que darle 5 a 10 miligramos cada dosis durante cada 6 a 12 horas. Anoten bien, chicos, porque incluso se da cada 4 horas porque su semivida es cortísima. Como su efecto es bien rápido, obviamente, rápido llega y rápido se va. Entonces, las benzodiazepinas tienen un efecto corto, semivida cortísima. Cada 4 horas hay que darle incluso. Si es que presenta una crisis, ¿no? Niños de 1 mes y más en adultos hay que darle tanto por kilogramo peso, endovenosa lento. Bien, aquí está una indicación por vía endovenosa lento, a nivel lentamente, cada 1 a 4 horas tenemos que darle 0,1 a 0,5 miligramos kilogramo hora por perfusión intravenosa de 24 horas. Entonces, esta es la dosis, chicos, que se tiene que usar. Para vía oral, 5 a 10 miligramos cada 6 horas, ¿no? Incluso cada 4 horas, incluso han dicho otros. Depende si está persistiendo su crisis. Esta es la dosis. Anoten bien esto, chicos. La principal indicación de las benzodiazepinas es en el tratamiento agudo de un estado de mal epiléptico. En el tratamiento agudo, no crónico, agudo. Si yo ya tengo pues crisis epiléptica, crónica, ya pues ¿para qué, no? Pero si es agudo, de la nada ya te está empezando a hacer convulsiones en los niños por la fiebre, entre otras cosas, ¿te da? Benzodiazepinas como tratamiento agudo, para tratamiento ya no más. Efectos adversos, como todo antiepiléptico. Dolor de cabeza, somnolencia, ataxia, mareos, depresión, confusión, temblores, vértigo, síncopes, porque va a querer dormirse, insomnio, ansiedad, inquietud, hipotensión, síndrome de abstinencia, porque no se olviden que las benzodiazepinas crean tolerancia y dependencia, que hacen tolerar de ser dependiente de las benzodiazepinas. ¿Ya?
No hay que tomarlo nomás por largo plazo. Por eso está contraindicado tomarlo a largo plazo una benzodiazepina. Contraindicado cuando hay dependencia al fármaco, intoxicación aguda por etanol, en coma, en un glaucoma de ángulo cerrado, en el EPOC, en el apnea obstructiva de sueño, en la miastenia gravis, en el embarazo, en la lactancia. Está contraindicado usar benzodiazepina, porque le puede incluso en la lactancia transmitir al bebé el efecto de la benzodiazepina. Bien, anoten bien entonces eso, chicos. Su vía de administración, su vía por vía oral es sumamente rápida. En 30 minutos ya va a estar en sangre el fármaco. Ya va a hacer efecto farmacológico el fármaco, la benzodiazepina. Sin embargo, por vía endovenosa, su acción es incluso en un minuto, ya hace efecto el fármaco. Bien, la dosis, nunca se olviden esto. Y está indicado cuando hay abstinencia al alcohol, espasmos musculares. Anoten bien esto, chicos: estado del mal epiléptico, ansiedad. Es inductor también de las anestesias como anestésico, porque tiene función anestésica, en el insomnio, en el tétano. Entonces, todo eso, en los espasmos musculares, en todo eso está indicado las benzodiazepinas. Si yo les pregunto, ¿cuál de las benzodiazepinas es el que más se usa en el tratamiento de crisis convulsiva? ¿Cuál es la benzodiazepina que más se tiene que usar y más se usa? Diazepam. El diazepam, muy bien. El diazepam, excelente fármaco, ¿no? El diazepam. Principal indicación, tratamiento del agudo de un estado de mal epiléptico. No tratamiento crónico, por si acaso, no te envíen eso. No tratamiento crónico, porque tiene vida corta y además produce tolerancia y dependencia. Gran desventaja de las benzodiazepinas. ¿Ya? Pero su gran ventaja, a la vez, es que está indicado en tratamiento agudo, cuando yo quiero un resultado ya no más, ¿no? Cuando yo quiero un efecto agudo. Preguntas de las benzodiazepinas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? No se olviden, viene de 5, de 10 miligramos y de 10 miligramos en 2 mililitros viene el diazepam. En ampollas y en tabletas. Yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces digamos que, qué sé yo, en emergencia llega un paciente con convulsiones tónico-clónicas. ¿Sí? Entonces el tratamiento, digamos, ese rato para el tratamiento agudo sería diazepam intravenoso, Sí, muy bien. y Intravenoso. después para el crónico valproato, El ácido valproico se usa, muy bien. ácido valproico. Entonces, o sea, eso sería el de primera línea. El de primera línea depende del paciente, te cuento. Depende del paciente, pero nosotros queremos, para mantenerlo así, para mantenerlo a largo plazo, vamos a ver ahorita ese grupo de fármacos que son los fármacos que tienen múltiples mecanismos de acción, que está acá arriba. Aquí, mira, están arriba. Donde tenemos al topiromato, tenemos al ácido valproico, pero este es el que más se usa, el valproato, ¿ya? Para hacer el mantenimiento. Muy bien, mira, aquí están sus indicaciones. Lo hemos visto en la primera, ¿no? Crisis tónico-crónica, ¿no? Principal indicación, le hemos dicho, ¿no? Convulsiones tónico-crónicas, principal indicación. Son más baratitos, son más económicos, pero el que para el tratamiento agudo ya no más, es una benzodiazepina. ¿Listo? Ok, ya, gracias. Hay otras opciones, pero como te digo, depende del paciente. Ahorita vamos a ver eso, bien a detalle. Nos falta también hablar del levetiracetam, entre otros la lamotidina, que tienen unos buenos efectos también, pero vamos a ver eso en unos momentos. Entonces, muy bien, la aclaración del compañero, muy bien. Que primero, de primera línea, para hacer que se calme su crisis convulsiva, benzodiazepina, ¿no? Y acá hay otro fármaco. Otro fármaco que tiene efecto potencial GABAérgico, aumenta el potencial GABAérgico, que ese es el fenobarbital. ¿Bien?
vamos a tener este fármaco, que es muy interesante su mecanismo de acción, porque aparte de ser múltiple, tiene un mecanismo de acción interesante, diferente a otros antiepilépticos. Miren, antes de eso vamos a ver que el fenobarbital es un fármaco antiepiléptico, anticonvulsivante, y que tiene 4 efectos, miren, farmacológicos. Es sedante, hipnótico, anestésico también y anticonvulsivo. 4 efectos farmacológicos del fenobarbital. Mecanismo de acción. Y aquí yo puse un cuadro grande para que lo vean bien a detalle y lo vean una y otra vez esta imagen y se acuerden. Mecanismo de acción. ¿Cuál es su función de este fármaco? Facilitar, no dice que directamente activa, facilita la acción del GABA que se produce, que mi cuerpo produce, por unión al canal de cloruro del receptor GABA A, ¿no? Del GABA alfa, prolongando el tiempo durante el cual se encuentra abierto el canal sin afectar la frecuencia de apertura ni la conductancia del propio conducto. Entonces, primer mecanismo de acción, ¿qué es lo que hace el fenobarbital? El fenobarbital es un barbitúrico, por si acaso. Y aquí dice abajo, barbitúrico. Entonces, el fenobarbital se une al receptor GABA. ¿A qué nivel se une el GABA? Aquí. A este nivel se une el fenobarbital, miren, a este nivel. Aquí. Dentro del canal de cloruro. ¿Ya? Dentro del canal de cloro. Ahí mismo se une el fenobarbital. ¿Ya? La benzodiazepina se unía aquí, lateralmente, a los lados, ¿no? Pero en este caso se une en la parte interna del canal de cloruro, el fenobarbital. ¿Bien? Entonces su función de este es prolongar el tiempo que se abre ese canal para que entre la mayor cantidad de cloruro posible al terminal postsináptico. Esa es su principal función del fenobarbital. Pero también se ha visto, y anoten bien esto, que el fenobarbital puede activar sin necesidad de que haya GABA, puede activar los canales de los receptores GABA, haciendo que se abran los canales, sin la necesidad de que haya un GABA. Se ha visto, se ha dicho que tiene ese efecto accesorio, ¿no? ¿Qué más tiene? Similar a las benzodiazepinas. ¿Qué otro efecto más tiene? Inhibe los canales de calcio tipo N y tipo PQ. Similar a quién era, quién tenía ese mismo efecto que este, chicos. ¿Quién tenía este mismo mecanismo de acción? Inhibiendo canales de calcio tipo N y tipo PQ. ¿Quién tenía? ¿Se acuerdan? Pregabalina. La pregabalina, muy bien, y la gabapentina, ¿no? Tenían el mecanismo de acción de inhibir canales de calcio tipo N, tipo P y Q, ¿no? Y este también tiene ese efecto. Y ese mecanismo de acción. Bloquea también al canal de los receptores glutamatérgicos AMPA. Anoten bien eso, chicos. Anoten. Tiene también otro mecanismo de acción que es bloquear los receptores glutamatérgicos AMPA. Mire aquí, este es el receptor AMPA. ¿Qué son los receptores AMPA? Son aquellos receptores propios de la glutamina, del glutamato. Son receptores propios que responden a la entrada o al estar en contacto con el glutamato. Ese es el receptor AMPA. ¿Ya? El receptor AMPA va a hacer que es el glutamato. Normalmente el glutamato se une a este receptor AMPA y hacen que se abra. ¿Listo? Entonces, estos son los receptores propios de la glutamina o del glutamato, digo. A nivel postsináptico están los receptores AMPA, ¿ya? Que son propios donde se van a fijar el glutamato. ¿Y nosotros qué queremos? Que no se una el glutamato a ese receptor AMPA. Eso es lo que nosotros buscamos para que no se transmita las convulsiones. Entonces, ¿qué hace el fenobarbital? Bloquea también este canal AMPA. ¿Listo? Este receptor glutamatérgico AMPA lo bloquea y evita que se abra. Y evita la acción del glutamato a su receptor AMPA. Eso es lo que hace el fenobarbital. Entonces, ya estamos hablando de 3 mecanismos de acción. Bloquea
¿Qué cosa? Activa los canales de calcio, digo de cloruro, a nivel postsináptico. ¿Qué más hace? Inhibe la apertura del receptor glutamatérgico AMPA al glutamato, inhibe la respuesta del receptor AMPA al glutamato. ¿Qué más hace? Inhibe los canales de calcio, evitando la liberación de glutamato. ¿Qué más hace? Inhibe los canales de canales de sodio activados por voltaje a nivel presináptico. Aquí. Inhibe a los canales de sodio. ¿Cuándo hace eso? Cuando le damos más dosis a mi paciente. Por eso, chicos, el fenobarbital es un fármaco de última elección. ¿Por qué? Porque tiene múltiples también mecanismos de acción, pero a la vez tiene muchos efectos adversos. ¿Ya? Anotemos bien eso. Y a la vez, ¿por qué también es de última elección el fenobarbital? Anoten bien. Porque en su farmacocinética es de absorción lenta. Lerdo, muy lenta es su absorción. Recién en 5 o 6 horas recién ahí está en el plasma. Y eso, más todavía. Es muy lenta su absorción. No es muy liposoluble el fenobarbital. ¿Ya? Si ustedes lo quieren usar en emergencia, en un paciente con crisis convulsiva, ay, tráigame un fenobarbital. No, pues. Porque ustedes tienen que saber que es de lenta absorción. Y es inadecuado en casos de urgencia, cuando hay crisis epilépticas. En ese rato no está indicado el fenobarbital porque tiene su acción lenta. Recién cuando se recupera el paciente recién va a hacer efecto. Entonces, no está indicado en tratamiento agudo. ¿No? ¿Quién estaba encargado para el tratamiento agudo de las crisis convulsivas? ¿Quién, chicos? Las benzodiazepinas. Benzodiazepina. Y en este caso el fenobarbital no. ¿Por qué? Porque es de absorción lenta. Semivida, entonces, ¿cómo es su semivida de este fármaco entonces? Si su absorción es lenta, de liberación sostenida. Entonces, ¿cómo es su semivida de este fármaco? Semivida larga. Una vez al día le podemos dar el medicamento y el paciente puede estar con su control de su crisis. One for day, ¿no? Como dice, ¿no? Una vez al día. Una vez al día se da este fármaco por su lenta absorción. No está adecuado para las urgencias. Metabolismo a nivel del CYP, a nivel del hígado, y se elimina por la orina de manera inalterada, al igual que la pregabalina y la gabapentina. Entonces, ya hemos visto acá su farmacocinética, ¿no? Que se da incluso en el tratamiento del estado de mal epiléptico, se da también por vía endovenosa. Entonces, el fenobarbital lo tenemos para vía endovenosa en ampolla y para vía oral. ¿Ya? Y aquí sus mecanismos de acción. 4 mecanismos de acción principales. No se olviden esto nunca del fenobarbital. Activa los canales D o se une a los receptores GABAérgicos y aumenta su permeabilidad a los canales de cloruro. Digo, a los iones cloro. Para que entren y se le vuelva la célula más negativa. Otro mecanismo de acción. Inhibe la respuesta del receptor AMPA al glutamato. Lo inhibe al receptor AMPA. ¿Qué otro mecanismo de acción? Inhibe el calcio, los canales de calcio a nivel presináptico, dependientes de voltaje. Lo inhibe. Y a dosis altísima, recién inhibe canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, muchos mecanismos de acción para evitar que se liberen el glutamato y haga su acción. Es muy buen fármaco, solo que de liberación sostenida, es de absorción muy lenta. Entonces, miren chicos, aquí está. ¿Cuándo está indicado este tipo de fármaco? En adultos y en niños, principalmente en niños, cuando tienen crisis focales o cuando tienen este de aquí que ustedes están viendo aquí. ¿Qué tipo de crisis sería esto que está presentando este niño, chicos? ¿Es una ausencia? ¿O es una convulsión tónico-clónica? ¿Es una crisis focal?
crisis motora, crisis sensitiva. ¿Qué tipo de crisis es? Es una crisis convulsiva tónico-clónica. ¿Por qué generalizada? Porque está, miren, su tronco comprometiendo tronco, tras que ya compromete tronco, ya estamos diciendo que es generalizada. Mira, a nivel, ya compromete también abajo, crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Estado de mal epiléptico, también está indicado en el estado de mal epiléptico y en el síndrome de abstinencia por alcohol. Entonces estas son las principales indicaciones del fenobarbital. No está indicado para un tratamiento agudo, por si acaso, no está indicado. Siquiera lo mencionamos, no está indicado para un tratamiento agudo. ¿Ya? Estas son las indicaciones, 4 indicaciones principales. Dosis. La dosis en comprimidos puede ser desde, iniciamos primero, siempre viendo cómo está en la farmacia el fenobarbital, su presentación. Viene de 15 miligramos, viene de 200 miligramos en 2 mililitros, o sea, en una solución inyectable, en 5 ampollas, mira, vienen ahí, y viene también en 100 miligramos el fenobarbital, en comprimidos. Fenobarbital de 15 y de 100 miligramos. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto aquí, mire, la parte, cómo está presentado en la farmacia. Ahora la dosis, comprimidos vía oral, se da 50 a 450 miligramos al día, máximo, ¿no? 50 a 450. Una vez al día se da, por si acaso. Una vez al día. ¿Ya? Máximo la dosis que le puedes dar es de 2.5 gramos al día, máximo. Dosis iniciales de 10 a 20 miligramos kilogramos dosis, ¿no? Y dosis de mantenimiento 2 a 4 miligramos kilogramos día. Esa es la dosis de mantenimiento, dosis inicial. Entonces, ya no se usa mucho porque tiene muchos efectos adversos este medicamento, el fenobarbital. Pero al ser tomado una vez al día, tiene una ventaja para aquellos pacientes que no toman su medicamento, ¿no? Efectos adversos que tiene el fenobarbital es tolerancia muy mala, tiene muchos efectos adversos al paciente que incluso lo dejan incluso al fármaco, ¿ya? En tratamiento crónico y a altas concentraciones de dosis, a 2 gramos por ejemplo al día, provocan torpeza, sedación, somnolencia, incapacidad para atender. Algo interesante de este fármaco, chicos, anoten bien, es que si se le da el fenobarbital a largo plazo, disminuye la capacidad intelectual de los niños. Se ha visto eso, tienen baja capacidad para poder atender. Entonces, eso es lo que se ha visto del fenobarbital como efecto adverso. A dosis alta y a tratamiento crónico, hace que los niños tengan falta de entendimiento, falta de comprensión, incluso pueden alterar su desarrollo psicomotor de los niños, ¿ya? Eso es lo malo del fenobarbital, que no es bueno darlo de manera crónica en los niños. En el recién nacido, aumenta el riesgo de síndrome hemorrágico y puede dar un síndrome de abstinencia al fenobarbital. Otras manifestaciones, otros efectos adversos que se ha visto: hipocalcemia, depresión de ácido fólico, trastornos de tejido conjuntivo como el síndrome del hombro doloroso o la contracción de Dupuytren, ¿no? Que es la contractura fibrosa a nivel del dedo anular, ¿no? Entonces, esa es la contractura de Dupuytren. Esas alteraciones puede dar este fármaco, fenobarbital. Contracción de Dupuytren, que es la contracción fibrosa del dedo anular, ¿no? Por anormalidades en el tejido conjuntivo. Contracción de Dupuytren, síndrome del hombro doloroso, entre otros efectos adversos que tiene y no se tiene que dar y está contraindicadísimo en la lactancia. Está muy contraindicado en la lactancia, chicos, anoten bien eso. Está contraindicada si el recién nacido no ha recibido fenobarbital durante el embarazo. O sea, imagínense, si la mamá recién está tomando fenobarbital y le da de mamar al bebé, el fenobarbital pasa por la leche y le puede producir depresión respiratoria. Algo interesante que tenemos que tomar en cuenta sobre el fenobarbital, que produce depresión respiratoria en los recién nacidos que están dando de lactar, y eso puede hacer que mi pacientito entre un síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? El anciano
En el anciano hay que evitar también el fenobarbital en pacientes añosos porque les dije que producía efectos a nivel central, confusiones, agitaciones, producía también delirios, demencia, producía baja capacidad intelectual, baja concentración, dificultad para atender, ¿no? Todo eso produce. Y también tenemos que ver siempre al paciente antes de dar este fenobarbital porque si el paciente va a ir a conducir su auto, va a estar ahí, va a estar en cosas concentradas, pues no va a poder concentrarse bien y puede incluso ocasionarse un accidente de tránsito, pues nada más. Entonces, el fenobarbital, chicos, no hay que darlo con precaución. ¿Listo? Está contraindicado para aquellos pacientes que ya tienen un daño neurológico. Está contraindicadísimo en pacientes que tienen ya un daño neurológico cognitivo. ¿Ya? Porque va a empeorar el único que tiene este efecto adverso. Así de grave. Bien, ¿alguna pregunta del fenobarbital? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Del fenobarbital? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que se les haya escapado y quieren preguntar? Bien. Entonces, vamos con el otro fármaco, que es el topiromato. Y estamos entrando en los fármacos que tienen un efecto, múltiples mecanismos de acción. Fármacos que tienen una amplia gama de efectos farmacológicos. ¿Ya? Vamos a ver cuánto está grabando acá. Ah, ya. Ya hemos visto en la anterior clase el ácido valproico, que es uno de los fármacos primeros que son de primera elección. ¿Ya? Hemos visto este fármaco que tiene múltiples mecanismos de acción y hemos visto todo lo que tiene, sus principales indicaciones, y hemos visto también que produce quistes, ¿no? Como efectos adversos, entre otros. Ahora nos falta hablar del topiromato. El topiromato es un fármaco de múltiples mecanismos de acción. ¿Ya? Anotemos bien eso. El topiromato es un fármaco que tiene múltiples mecanismos de acción, no se define cuál es, y aquí lo vamos a ver. Mecanismo de acción del topiromato, entonces, viendo este cuadrito bien bonito. Antes de eso vamos a ver qué terminal, chicos, es este de acá. Terminal pre-sináptico, ¿ya? Hendidura sináptica. Y el terminal post-sináptico. En el terminal postsináptico tenemos receptores glutamatérgicos que se llama NMDA, AMPA y kainato. ¿Ya? Son receptores glutamatérgicos. Anoten bien eso, es importante. Los receptores NMDA, AMPA y kainato. Son receptores que están en el terminal presináptico y son los que reciben al glutamato para que se una a ellos, se active y así puede ingresar sodio, calcio, etcétera, etcétera, y así propagar el potencial de acción. Estos son los receptores glutamatérgicos y lo que nosotros tenemos que evitar que el glutamato llegue a esos receptores. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo para el tratamiento antiepiléptico, anticonvulsivo. Entonces, ¿cuál es lo primero? Principal mecanismo de acción. Es múltiple. Inhibe los canales de sodio dependiente del voltaje, propagando la inactivación rápida. ¿No? Entonces, ¿cuál es su primer mecanismo de acción? Bloquea los canales de sodio voltaje dependiente. ¿Qué va a pasar, chicos, eso? ¿Será que el sodio va a ingresar por este canal? No, no va a ingresar, porque el topiromato va a bloquear esa entrada de sodio por el canal que está a nivel presináptico. Y va a evitar así la despolarización y por ende la liberación de las vesículas de glutamato, que es lo que nosotros queremos evitar. ¿Qué más bloquea el topiromato? Bloquea los receptores glutamatérgicos, AMPA y kainato. Anoten bien eso. Bloquea los receptores glutamatérgicos, AMPA y kainato. A nivel postsináptico, los bloquea. ¿Ya? ¿Qué otro efecto más tiene? Facilita la acción del GABA sobre su receptor. Hace que el GABA más fácilmente entre
a su receptor GABAérgico. Aumenta la concentración del GABA, similar a lo que es la benzodiazepina. Activa canales de potasio atribuible al efecto inhibidor de los canales de calcio tipo L. Entonces, inhibe los canales de calcio tipo L, por este caso, a nivel presináptico. Y tiene un efecto débil inhibidor de la anhidrasa carbónica. Entonces, como es un efecto inhibidor débil a la anhidrasa carbónica, uno de sus efectos adversos principales va a ser la disminución de la sudoración, disminución del lagrimeo, disminución de la producción de agua, porque inhibe a la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es importante para la formación de agua en nuestro cuerpo. Entonces, esto va a inhibir y se va a evitar que se forme agua. Entonces, estos son los principales mecanismos de acción del topiromato. ¿Bien? ¿Cuál es el primer mecanismo de acción y el principal, chicos? Principal mecanismo de acción del topiromato. ¿Cuál es? Este. Principal mecanismo de acción. ¿Cuál es? Bloquea los receptores glutamatérgicos. ¿Cuáles son esos dos receptores glutamatérgicos al que bloquea? ¿Al NMDA o al AMPA? ¿A cuál? ¿A los dos? No, solamente a uno. ¿Cuál de esos dos, chicos? ¿Cuál de esos dos bloquea? Al AMPA. ¿A cuál? Al AMPA y kainate. Muy bien. Receptores AMPA y KEA. Y evita que el glutamato llegue y se active y active, ahí está, miren, TOPI bloquea receptores glutamatérgicos AMPA y kainato. La célula se vuelva positiva, evita eso. Entonces, el topiromato produce un efecto inhibitorio y hace efecto. Otros efectos son aumenta el GABA, bloquea la anhidrasa carbónica, bloquea los canales de calcio y bloquea los canales de sodio, dependientes de voltaje. Son efectos, mecanismos de acciones secundarias. Farmacocinética. La farmacocinética, chicos, se absorbe muy bien, tiene una absorción intestinal produciendo una concentración plasmática a las 2 horas, o sea, es súper rápida, ¿no? A las 2 horas de haber tomado el medicamento ya está en la sangre, ya está haciendo su mecanismo de acción. Distribución. Forma libre en el sitio de acción. El topiromato muestra biodisponibilidad del 20% mayor que los comprimidos o las cápsulas. Muy bien. Entonces, se une modestamente a las proteínas plasmáticas. Mira, una vez que se absorbe el topiromato por vía intestinal, por vía de la vena porta, va al hígado, se metaboliza. Pero no es muy metabolizado el topiromato. Así que incluso el 70% del topiromato que se va al hígado no se metaboliza. Y se va por la orina, se excreta por la orina sin ninguna alteración. Entonces no se olviden, se elimina por vía urinaria, a nivel renal. ¿Listo? Y se absorbe y a las 2 horas ya está en la sangre. ¿Se metaboliza? Muy poco. No se metaboliza mucho. Efectos adversos. Como todo fármaco, fatiga, parestesia. ¿Por qué produce hipohidrosis? Produce hidrosis. ¿Por qué el fármaco? Porque inhibe a la anhidrasa carbónica. Y al inhibir a la anhidrasa carbónica va a evitar que forme agua, entonces no va a haber sudor. Hipohidrosis. Va a disminuir la cantidad de sudor. ¿No? Pérdida de peso. Anoten bien, chicos, esto, porque este pierde agua, entonces pierde también peso. Pierde líquido, pierde peso. Topiromato hace que el paciente baje de peso. ¿Ya? Produce náuseas, vómitos, diarrea, como todo fármaco. Neurológico, a nivel neurológico, ¿qué produce? Cefalea, vértigo, somnolencia, nerviosismo, problemas cognitivos, problemas en el habla, como los otros fármacos, ¿no? Visuales, produce miopía aguda. Se ha visto que una de las complicaciones del topiromato es miopía aguda. ¿Por qué? Porque afecta a nivel del ojo, a nivel del nervio óptico. Y puede provocar a nivel del ojo glaucoma de ángulo cerrado. ¿Ya? Este aquí arriba es normal
Y este aquí es un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Ya? Frecuentemente pacientes diabéticos también, ¿no? Efectos adversos en politerapia y en alta dosis producen nefrolitiasis, o sea, cálculos renales. Produce que hayan cálculos renales. ¿Por qué? Porque este fármaco deshidrata, produce hipohidrosis y hace que haya una sobresaturación de la orina, por ende produce cálculos renales por su propio efecto, mecanismo de acción, inhibiendo a la anhidrasa carbónica. Por eso produce nefrolitiasis. Hipohidrosis y parestesia. No se olviden, efectos adversos en politerapia y alta dosis, nefrolitiasis, hipohidrosis y parestesia. Parestesia es cuando ya hay pues sensación de hormigueo en el cuerpo, ¿no? ¿Cuándo está indicado el topiromato? Está indicado en las crisis focales, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, no siempre, ¿no? Pero sí puede ser de primera línea como monoterapia. Asociado a otros antiepilépticos, puede ser en el síndrome de Lennox-Gastaut y otras indicaciones de síndrome de Dravet. Entonces, múltiple. Su indicación es extensa, chicos, del topiromato. ¿Ya? En las epilepsias focales se considera de segunda opción tras carbamazepina, la motrigina o el valproato. Porque normalmente de primera elección es el primer fármaco que hemos visto, ácido valproico, o se puede usar también carbamazepina como primera elección. Ya si no me sirven estos medicamentos, en las crisis tónico-crónicas uso topiromato. ¿Ya? Que viene en una presentación en la farmacia de 50 miligramos y de 100 miligramos. Posología. ¿Cómo tengo que darle a mi paciente? Primero, la dosis de ataque, la dosis inicial para el tratamiento es 25 miligramos todas las noches durante una semana. Y luego podemos ir aumentando 25 a 50 miligramos después de 1 o 2 semanas del tratamiento. Primero, la primera dosis del topiromato es 25 miligramos durante las noches, toda la noche. ¿Bien? Esa es la mejor indicación. Dividida en 2 tomas puede ser también. 25 a la primera 12 horas y 25 a las 12 horas después. 2 veces al día. 50 miligramos al día puede ser la dosis inicial. 25 a las 12, a las primeras 12 horas y 25 a las segundas 12 horas. 2 veces al día. Así se puede iniciar el tratamiento con topiromato, que viene de 25, de 50 y de 100 miligramos en la farmacia. ¿No? Y puedo ir aumentando cada dos semanas, voy aumentando 25, así la dosis voy aumentando. ¿Ya? Dosis diaria máxima recomendada es de 500 miligramos al día. Anoten bien, 500 miligramos al día es la dosis máxima. Dosis máxima de topiromato, si les preguntan, 500 miligramos al día. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto al topiromato. ¿Alguna pregunta que tenga del topiromato, su mecanismo de acción? ¿Alguna pregunta que tenga? Bien. ¿No tienen preguntas? Vamos entonces a irnos al rol de preguntas. Vamos a ver si se ha podido aprender esta noche estos fármacos. Quiero que todos aquí participen y vamos a ver qué tanto han aprendido de este tema. Vamos, chicos. Nómbreme 2 diferencias principales farmacocinéticas de la pregabalina y la gabapentina. ¿Quién me puede nombrar 2 diferencias principales farmacocinéticas? Vamos, chicos. La pregabalina y la gabapentina. Que ¿Cuál? la pregabalina a mayor dosis no es saturable y que es más tolerable. Excelente, es más tolerable. Excelente, es más tolerable que la gabapentina. Muy bien, la pregabalina. Excelente. Mucho más tolerable. Entonces, más tolerable. Más tolerable. ¿Y qué más era? Y no es saturable. No se satura. A más dosis, mejor efecto. Sin embargo, la gabapentina, a más dosis, se satura. Bien, y otra ventaja, diferencia farmacocinética, es que la pregabalina no tiene ninguna interacción con ningún antiepiléptico.
ella va, hace su acción y se va solita. ¿Ya? No le afecta a ningún otro antiepiléptico, ni ella afecta a ningún otro. Letosuximida está indicado principalmente en... ¿Cuándo está indicado la letosuximida? ¿En qué tipo de crisis, chicos? Está indicado la letosuximida. En las Crisis de ausencias. ausencia. En las ausencias, en las crisis generalizadas de ausencia. Muy bien. Perdón. Nombre los 5 efectos farmacológicos de las benzodiazepinas. ¿Cuáles son los 5 efectos farmacológicos? Primero es el número 1, ansiolítico. ¿Qué más? Anticonvulsivante, Muy bien. hipnótico, anestésico y relajante muscular. Anestésico y miorelajante. Muy bien. Ansiolítico, anticonvulsivante, hipnótico, anestésico y miorelajante o relajante de músculo. Muy bien. Principal indicación de las benzodiazepinas. ¿Cuándo está indicado? ¿Cuándo ustedes van a dar una benzodiazepina al paciente? ¿Cuándo? ¿En un tratamiento agudo? ¿Tratamiento crónico? ¿Cuándo le van a dar al paciente una benzodiazepina? ¿Cuándo? ¿Cuándo le dan, chicos? Crisis agudas. Muy bien, en las crisis convulsivas agudas, muy bien. ¿Por qué no le puedo dar en crónico? ¿Por qué no le puedo dar a largo plazo y mandarlo a su casa por 5 meses con ese fármaco? ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo dar una benzodiazepina a largo plazo? ¿Qué tiene de malo la benzodiazepina? Principal efecto adverso o complicación, ¿cuál es? De las benzodiazepinas, ¿cuál es? Principal complicación. ¿Y por qué no se da en tratamiento agudo? Digo, en crónico. Causa tolerancia y dependencia. Eso, muy bien. Causa tolerancia y dependencia al medicamento. Muy bien, excelente. Causa tolerancia y dependencia, incluso síndrome de abstinencia por benzodiazepinas te puede producir si le das un tratamiento crónico. Por eso es importante darle una benzodiazepina en crisis convulsiva cuando es agudo y mantenerlo con un ácido valproico, topiromato, una levetiracetam, una carbamazepina, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si qué benzodiazepina está indicada en las crisis convulsivas agudas? ¿Cuál es de estrella y de elección por su liposilidad? Porque es liposoluble. ¿Cuál es? La benzodiazepina Diazepam. más. Eso es diazepam. Muy bien. Clonazepam se puede, pero mejor el diazepam. Bien. Último, bueno, de esta línea, ¿no? Produce contracción de Dupuytren como efecto adverso. ¿Cuál es? ¿Qué fármaco es? Produce contracción de Dupuytren. ¿Cuál es, chicos? El que produce contracción de Dupuytren. ¿No es que se ponía la mano así, con contractura? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuál es el que produce contracción de Dupuytren? ¿Es el fenobarbital como principal efecto adverso a nivel del tejido conjuntivo? Otro antiepiléptico que se une al canal de calcio tipo T a nivel del tálamo. ¿Cuál es? Antiepiléptico que tiene como mecanismo de acción unirse al canal de calcio tipo T a nivel de los tálamos. ¿Cuál es? La ¿Qué fármaco es? etosuximida. Eso, etosuximida. Muy bien, etosuximida. Fármaco potenciador del tono GABAérgico que se toma una vez al día por su absorción
lenta. ¿Cuál es ese? Potenciador del tono GABAérgico, que se toma una vez al día, por su acción lenta. ¿Cuál es ese fármaco? ¿No ve que les dije su, su acción es muy lenta, por eso se toma una vez al día, les dije? ¿Se acuerdan cuál era ese? ¿Cuál es, chicos, ese? ¿Es él? El fenobarbital. Eso, fenobarbital. El fenobarbital es el fármaco de elección porque es un fármaco de elección cuando uno quiere tomar una vez al día nomás el medicamento. Lo malo es que tiene muchos efectos adversos. Indique los 4 mecanismos de acción del fenobarbital. Uy, ese está grave. ¿Cuáles son los 4 mecanismos de acción, chicos? Del fenobarbital. Sedante, hipnótico, anestésico y anticonvulsivante. Ese es efecto farmacológico. Y decía mecanismo de acción. Mecanismos de acción son estos. Mecanismo de acción, entonces, repitamos. Primero, se une, ¿qué cosa del fenobarbital? Se une acá, a nivel de los receptores GABA, porque es un barbitúrico. Se une a este nivel del receptor GABA y hace que el canal de cloro se abra y el GABA tenga mayor acción inhibitoria en el terminal postsináptico, produciéndome una relajación. Uno, segundo, inhibe los canales de calcio tipo N y PQ a nivel presináptico, ¿no? A este nivel, los canales de calcio. Bloquea los receptores glutamatérgico AMPA, al igual que el topiromato, y dosis más alta inhibe los canales de sodio dependiente de voltaje, acá arriba. 4 mecanismos de acción. ¿Cuál es el principal? Mecanismo GABA, GABAérgico, ¿no? Muy bien. Dosis inicial de la gabapentina para el dolor neuropático. ¿Cuál es la dosis diaria que tiene que tomar de gabapentina? Cada 8 horas para el dolor neuropático. Una neuralgia posherpética, una neuralgia diabética. ¿Cuál? ¿Cuál es la dosis? ¿900 miligramos al día? ¿Cada cuánto tiene que tomar la gabapentina, chicos? Cada 8 horas. Excelente. Haciéndome un total de 300 miligramos cada 8 horas. Vía oral. ¿Por qué está contraindicado el uso de fenobarbital durante la lactancia? ¿Por qué? ¿Por qué está contraindicado el uso del fenobarbital durante la lactancia? ¿Qué le hace al recién nacido? ¿Qué le puede hacer el fenobarbital al recién nacido? ¿Le puede dar una? Produce una depresión respiratoria en el recién nacido. Sí, muy bien. Depresión respiratoria. Ese es el gran riesgo. Que no tenemos que darle respiratoria a la madre cuando está dando el lactar al niño. No tenemos que darle porque el niño lo va a consumir, va a producir una depresión respiratoria, una insuficiencia respiratoria y puede morir mi pacientito. Frecuentemente se mueren por hipoxemia, ¿no? Hipoxia, hipoxemia. Y listo, chicos. Gracias por su atención y que Dios siempre me los bendiga. Ya hemos visto la farmacología, una parte nomás, porque falta otra parte. Terminamos de hablar topiromato, nos falta sonizamida, nos falta el levetiracetam, nos falta el carbamazepina, la tiagabina, todas esas nos faltan. Y ahí terminaríamos con la parte de la segunda parte de antiepilépticos de la noche de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna duda que tengan sobre el tema, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido bien? ¿O todo clarísimo?
Más claro que el agua. Igual, terminando de hacer estas diapositivas, las voy a mandar al grupo para que ustedes vayan estudiando y repasando. ¿Listo? Digna y aplaude. Bien. María también. Espero que se haya entendido muy bien. Muchas gracias, la verdad, chicos, por entrar a esta clase. Si no hay más preguntas, si tienen alguna pregunta, estoy presto para escucharlo. Pero si no hay más preguntas, nos vemos el siguiente fin de semana. ¿Listo? Con el tema de inhibidores ya terminamos benzodiazepina, entonces vamos a hablar de los otros inhibidores, de los canales ya más específicos glutamatérgicos. Un poco más complejo. ¿Ya? Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana. Que descansen y que tengan buenas noches. Gracias, Ausi. Buenas noches, Ausi. Igualmente, Eleni, buenas noches, María. Hasta luego, que tengan buenas noches. Descansen. Hasta luego, Lisandro. Chao, chao. Que tengan buenas noches. Hasta luego, Daniela.